Bueno, vamos empezando. Como los primeros minutos será casi de presentación. Así me presento y damos un poco de tiempo a quien llegue un pelín más tarde. En primer lugar, gracias a todos por estar aquí con nosotros esta tarde. Gracias a Roche, que nos permite un poco hacer este tipo de webinar y poder hablar un poco de cosas que nos interesan. Y hoy venimos a hablar un poco de vacunas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de hablar de vacunas? Bueno, es un tema ¿no? muy actual y que muy en boga por el tema de la vacuna de la gripe, por el futuro, por la futura vacuna del COVID. Y entonces, bueno, pues un poco explicar unas cosas, ¿vale? Y nada, vamos empezando, ¿vale? Bueno, como sabéis, en principio no se hablará de cosas en concreto, no se hablará de fármacos en concreto, con lo cual, si surge la duda o tenéis esta duda a nivel personal, no hay problema y la próxima vez que nos veamos lo comentamos tranquilamente. Y al fin se está siendo grabada la sesión para luego poderlo también emitir a gente que no ha podido estar presente. Por lo tanto, pues nada, la idea es esto, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De qué es una vacuna, para qué sirven, tipos, vacunación en paciente con esclerosis múltiple, vacunas de la gripe, que es lo que tenemos ahora, y vacunas del COVID, que es un poco hablar del sexo de los ángeles a día de hoy, porque todo está un poco en el aire, como sabéis, pero bueno, intentaremos dar un poquito de luz, ¿vale? Una cosa muy importante es la importancia de las vacunas, ¿no? Y la idea es que, como bien se dice, ¿no? Aparte del agua potable, ninguna otra intervención a nivel sanitaria ha generado tanto efecto como las vacunas. Y yo aquí también introduciría seguramente la salud maternal, la salud del parto, ¿no? Pero, bueno, ya sabéis que hay ciertos movimientos antivacunas que a mí personalmente como médico realmente me cuesta entenderlos, porque lo útil y lo inocuo que son las vacunas es algo absolutamente demostrado. Eso, ¿no? Pues ya veis que la inmunización cada año evita más de 2,5 millones de muertes y previene la discapacidad de más de 750.000 niños. Son datos muy potentes, como podéis ver. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es cualquier cosa, digamos, cualquier preparación que se administra para generar inmunidad, ¿vale? Puede ser, como veremos, pues microorganismos muertos, atenuados o de productos o derivados de los microorganismos, y el método más habitual es inyectado, aunque también las hay nasales u orales, ¿vale? ¿Qué debe cumplir una vacuna? ¿Cuáles son las condiciones necesarias y obligatorias? Que sea inmunógena, es decir, que produzca una respuesta inmunitaria. De esto ahora todos somos grandes expertos de vacunas porque no nos paran de bombardearnos en la tele con todo el tema de las diferentes vacunas del COVID, pero bueno, la idea es esto, ¿no? Que se cree una inmunidad idealmente a largo tiempo, que evidentemente sea segura, es decir, que cuando se administran los efectos secundarios que nos pueda producir sean menores y que sea estable, ¿vale? Y esto de la estabilidad es eso que también se ha oído mucho estos días, de las dificultades a veces de mantenimiento de alguna de estas vacunas. Vamos a hablar un poco del sistema inmunológico, del sistema de defensas, ¿no? que decimos generalmente. ¿Qué es el sistema inmune? Pues el sistema inmune al final es todas las cosas que tenemos que nos defienden de cosas extrañas. De hecho, se dice que, por ejemplo, la primera cosa que forma parte del sistema inmune es la piel, porque es lo primero o las mucosas, que es lo primero que tenemos cuando una cosa extraña quiere entrar contra nosotros. ¿Cuál es su objetivo? Pues el objetivo es básicamente protegernos contra enfermedades. Y funciona cuando ya hablamos de la inmunidad, digamos, de las células o de los productos, hablamos de una respuesta innata y una respuesta adaptativa. A grandes rasgos, la respuesta innata es algo que ya tenemos, que ya existe, y la respuesta adaptativa es la respuesta de las defensas que se produce cuando entras en contacto alguna vez con lo que sea y generas defensas para el futuro, ¿vale?
para no ahondar, o sea, ahondando un poco, pero sin ser excesivamente redundantes con el sistema inmunitario, la idea es que cuando hay un microorganismo o algo eh, que entra en contacto con nosotros, se desencadena una serie de respuestas. Dentro de estas respuestas hay una inmunidad que la idea que es que se produce inmediatamente, y hay una inmunidad que tanto se produce inmediatamente como que el objetivo es que perdure en el tiempo para que cuando vuelva a entrar en contacto ese microorganismo con nosotros ya sea algo conocido y por lo tanto tenga más facilidad de atacar contra ello. Y el objetivo de la vacunación precisamente es eso, es generar esa inmunidad. Eh, Ejemplos hay montones que luego trataremos, ¿no? ¿Cómo funciona una vacuna? ¿No? Pues vamos a ver un esquema, iremos viéndolo como por partes, tenéis que hacer un poco, intentar hacer el ejercicio del seguimiento de las diapositivas como si fuera una cosa seguida de la otra, ¿vale? Disculpad. La vacuna, lo primero que se hace es se inyecta, normalmente ya hemos dicho que se puede también tomar oralmente, pero lo más frecuente son inyectadas, pues se inyecta, hay células que detectan eso que se inyecta, que normalmente puede ser un virus o una parte de un virus o una parte de una bacteria, y ahí entra en contacto el sistema inmunológico, donde hay unos linfocitos T, que son los que directamente matan a esa cosa que entra, y unos linfocitos B, que es lo que hace que se detecta y crea defensas o anticuerpos para el futuro, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues entra el virus se une a la célula, esta es la célula, el virus, hay que contar con que los virus son un tipo de microorganismo muy particular que no tiene capacidad de vivir solo. O sea, los virus en general lo que hacen es aprovecharse del huésped al que infecta para poder vivir. Entonces, lo que hace el virus es que entra y mete su material genético, que normalmente es ARN o ADN, y lo que hace ese material genético es que utiliza a la célula a la que está infectando para producir más virus, ¿vale? Entonces, las vacunas, ¿qué es lo que intentan? Pues lo que consisten es entrar el cuerpo humano, o sea, es tener un contacto del cuerpo con este virus para que se pueda producir estas defensas, ¿vale? ¿Cómo? Pues como decíamos, ¿no? El virus cuando llega es engullido por estas células que son las células dendríticas, que son una parte de las células del sistema inmunológico, y estas células dendríticas lo que hace es eh, presentárselo a dos tipos de células, los linfocitos T y los linfocitos B. Linfocitos T destruyen directamente a la célula infectada, destruye tanto a la célula, o sea, a la célula dendrítica con el virus en el interior. Los linfocitos B lo que hace es producir anticuerpos que bloquearán este virus en cualquier otro momento. Por lo tanto, los linfocitos T destruyen la célula, los linfocitos B lo que hace es generar anticuerpos que bloquearán al virus para el futuro. Tanto los linfocitos B como los linfocitos T pueden recordar al virus para poder tener esta defensa a largo plazo, ¿vale? ¿Para qué sirve o qué importancia tienen las vacunas? Ya os digo, yo con esto soy bastante radical porque no puedo entender de verdad los movimientos antivacunas, lo siento, pero es algo que no puedo entenderlo. Porque ¿para qué sirve? Pues lo que sirve es para protegernos, ni más ni menos. Pero para protegernos, como bien se explica aquí, no solo a nivel individual, sino a nivel grupal. Se ha hablado mucho también ¿no? en estas épocas de la inmunidad de grupo. ¿La inmunidad de grupo qué significa? Pues que si toda la comunidad o la mayor parte de la comunidad ya tiene defensas contra ese microorganismo, es mucho más fácil que no se produzcan infecciones grandes dentro de la comunidad. ¿Por qué? Pues porque te protegen no solo a ti, sino que proteges al de al lado. Y si el de al lado, por el motivo que sea, no se ha vacunado, que tú estés protegido, pues también sirve para proteger al de al lado. Y esto ha permitido erradicar algunas enfermedades a nivel mundial, fundamentalmente la viruela y la polio, dos enfermedades muy graves y muy importantes. ¿Qué diferencia fundamental hay entre una vacuna y un medicamento? Bueno, creo que es evidente, ¿no? La vacuna lo que hace es protegerte a una persona en principio sana para prevenir lo que te pueda venir.
¿no? Y los efectos secundarios generalmente suelen ser mínimos porque evidentemente estamos previniendo, por lo tanto no nos podemos permitir, entre comillas, efectos secundarios importantes. Los medicamentos que hacen tratan a la persona una vez enferma. Por lo tanto, buscas a los pacientes, a la persona que ya está enferma, no es para todo el mundo, perdón, y los efectos secundarios, bueno, depende cuál sea, digamos, el efecto que busque ese medicamento, pueden resultar aceptables, depende de, ¿no? Y el ejemplo que se pone, o que yo puedo poner aquí y que siempre se pone en muchas ocasiones, al final, por ejemplo, son las quimioterapias, ¿no? Las quimioterapias pueden tener efectos potencialmente muy graves, pero al final estás tratando una cosa muy importante, con lo cual, pues asumes esos efectos secundarios, ¿no? Cuando entramos ya específicamente a hablar de vacunas, la idea es que las vacunas, como pone aquí, contienen el agente infeccioso completo, es decir, contienen todo el bicho, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Pero hay dos tipos, a grandes rasgos, que después desgranaremos un poco más. Las vacunas atenuadas, que es coger el virus, atontarlo, ¿vale? Pero el virus sigue siendo el virus y es entero y todo ello. Lo que haces es que a través de diferentes procesos lo que haces es que lo atontas y por lo tanto reduces su capacidad de producir enfermedad. eh, o bien las vacunas que son virus no vivos, es decir, virus inactivos o partes del virus, ¿vale? Las diferencias entre una y otra es que en estas vacunas atenuadas, que los ejemplos son la triple vírica o la varicela, son mucho más inmunogénicas. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces con una sola dosis ya tienes suficiente protección para toda la vida, pero que evidentemente, como no deja de ser poner el virus, un poco atontado, pero el virus, están contraindicados en diferentes poblaciones, como pueden ser embarazadas o en algunos pacientes inmunodeprimidos. Las que son vacunas, trozos de vacuna o vacuna no viva, vacuna inactiva, la respuesta que puede generar es un pelín menos potente o menos potente y por lo tanto son de estas vacunas que a veces hay que hacer diferentes dosis o las famosas vacunas de recuerdo, ¿vale? Pero son más seguras en cuanto a esto y por lo tanto se pueden administrar en embarazadas o en inmunodeprimidos y que en muchas ocasiones lo que hace es que se añade un adyuvante. Y diréis, vale, ¿qué es esto de un adyuvante? Pues un adyuvante es algo que se pone con ese virus muerto o con ese trozo de virus para potenciar esta respuesta inmunológica. Y por lo tanto lo que hacemos es, o sea, el objetivo es ayudar a generar más defensas, ¿vale? ¿Qué pasa específicamente en pacientes con esclerosis múltiple? El tema de las vacunas y de la inmunidad, o sea, bueno, en general de las vacunas en pacientes con esclerosis múltiple se lleva años tratando y afortunadamente ahora, desde hace poco tiempo, desde finales del año pasado, principios de este año, se elaboró un documento consenso sobre vacunaciones, ¿vale? Una de las primeras cosas que se ha conseguido a través de diferentes estudios es demostrar que las vacunas no generan o no aumentan el riesgo de brotes, sobre todo las vacunas inactivadas, en pacientes con esclerosis múltiple. Y eso nos da una tranquilidad muy importante a la hora de poder, pues eso, tratar, ¿vale? ¿Qué tenemos, o sea, cuál es el problema, entre comillas, que podemos tener en pacientes con esclerosis múltiple? Bueno, pues que como sabéis, muchos de los fármacos que utilizamos, yo siempre digo que no me gusta llamarlos inmunosupresores porque creo que no lo son inmunomoduladores, es decir, no te quitan las defensas, sino que un poco las trastocan, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que si estas defensas, que al final son las que también tendrán que luchar contra este virus o trozo de virus que ponemos, están un poco trastocadas, pues depende cómo, puede ser un poco más complejo, ¿vale? Entonces, bueno, y además, una de las cosas que pasa con las vacunas en ocasiones es que ya sabéis que a veces se produce un poco como una reacción vacunal al día siguiente, de estar un poco más, bueno, de como si tuvieras una pequeña gripe, ¿no? Pues precisamente la idea es que esa pequeña gripe, como sabéis, en pacientes con esclerosis múltiple pues también le puede producir un poco de reactivación de ciertos síntomas previos, ¿vale? En cualquier caso, la idea es que vale la pena vacunar en pacientes con esclerosis múltiple, sin duda, que es seguro hacerlo y bueno, y que la idea es esta, ¿no?
Los pacientes con esclerosis múltiple son candidatos a recibir vacunas, básicamente por esto que hablamos de que los fármacos pues, tienen un factor también aquí añadido, ¿vale? Hay dos escenarios, ¿no? Vacunas, o sea, paciente que ya está recibiendo un tratamiento o paciente que aún no está recibiendo un tratamiento. En aquellos que están ya recibiendo un tratamiento, las vacunas atenuadas, que no deja de ser la que decíamos antes que es el virus atontado, están contraindicadas. ¿Por qué? Por lo que decíamos, ¿no? Porque realmente es el virus como tal que está un poco atontado, pero es el virus como tal y siempre tenemos que tener en cuenta uno de los grandes dogmas de la medicina, que es el primum non nocere, es decir, el primero no hacer daño, en que por algo que nosotros hagamos no hagamos más daño que beneficio. Entonces, es preferible no utilizar vacunas atenuadas por el potencial riesgo que pueden tener. Las vacunas inactivadas se puede vacunar sin problemas y depende cómo pueden producir un poco menos de respuesta, pero en general consigues respuesta, ¿vale? Por lo tanto, es verdad que en muchas ocasiones lo que se recomienda es vacunar previo a el tratamiento. De hecho, si una cosa que hemos hablado alguna vez o que sé que con muchos de vosotros he tratado, es que una de las cosas que hacemos es que miramos el estado serológico, es decir, miramos cosas que hayan pasado a nivel infeccioso por la vida de los pacientes antes de empezar con tratamientos. El ejemplo más fácil y más claro es el de la varicela. A muchos de vosotros seguro que os he preguntado si habéis pasado la varicela y a todos o la mayoría os miramos si tenéis defensas contra la varicela antes de administrar tratamientos. ¿Por qué? Porque precisamente la varicela es una de estas vacunas atenuadas que no estaría indicado darla durante el tratamiento y por lo tanto, si no hay defensas, vale la pena hacerlo antes. La mayoría de la gente tiene defensas y de hecho la gente más joven, la varicela ahora ya está en el calendario vacunal desde hace unos años y por lo tanto, aunque no la hayas pasado, ya tienes defensas, ¿vale? Situaciones especiales, viajes internacionales. ¿Por qué? Porque estas vacunas atenuadas fundamentalmente son vacunas un poco raras, es decir, vacuna como es la fiebre amarilla, como es la antitifoidea, que son vacunas que normalmente solo te administras cuando vas a hacer algún viaje a alguna zona de riesgo. En estos casos, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es valorarlo bien tranquilamente, hablar con un centro especializado de atención al viajero, y ver un poco caso por caso, dependiendo qué tratamiento se esté administrando, etcétera, etcétera. Bueno, tratar individualizadamente, ¿vale? Embarazo. ¿Hay que hacer algo diferente en mujeres con esclerosis múltiple embarazadas respecto a vacunas, respecto a mujeres que no estén embarazadas? No. La idea es que no. Hay que hacer lo mismo que con las mujeres embarazadas no afectadas de esta enfermedad. ¿Qué están contraindicadas? Las vacunas atenuadas, como en toda mujer embarazada, ¿vale? Y las dos especialmente recomendadas es la antigripal en la época en la que toca y la difteria tetanosis-tosferina, que es lo que se llama, lo que en muchas ocasiones se ha llamado la triple vírica, dependiendo del estado inmunológico previo, ¿vale? ¿Y qué hacemos con la gente que convive con nosotros? ¿Deben vacunarse, por ejemplo, contra la gripe? Pues la idea es que sí. En principio lo que está indicado es que sí. Por lo que decíamos antes, por la importancia de las vacunas, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. De tal manera que, pongámonos en el peor de los ejemplos, se vacuna un paciente con esclerosis múltiple de la gripe, pero por el motivo que sea no genera una respuesta inmunitaria suficiente. Si ese paciente que vive con su pareja o con su padre o con su hermano o con quien sea, la persona que vive con él está vacunada, es más fácil que esa persona no coja la gripe y por lo tanto que no se la pase a nuestro paciente, ¿vale? Ahora que ya hemos introducido un poco el tema de la gripe, hablemos. ¿Qué es la gripe? La gripe es la enfermedad infecciosa respiratoria producida por un virus. Todos sabéis que es una gripe y seguramente la mayoría habéis pasado alguna gripe en la vida, ¿no? ¿Qué pasa con estos virus? Pues que una de las características que tiene es que se propagan, se pegan muy fácilmente, especialmente con temperatura más baja y por eso pasa
durante el otoño y el invierno más que en otras épocas. Generalmente, como sabéis, suelen ser infecciones leves, pero bueno, también puede producir problemas graves, ¿no? ¿Por qué es un importante problema de salud pública? Bueno, porque evidentemente es una enfermedad muy frecuente. Claro, ahora cuando hablamos de virus y de enfermedades, siempre nos vamos al maldito COVID y perdemos un poco la perspectiva, pero llevamos muchos años luchando contra la gripe, mucho más que contra el COVID, y eso, ¿no? Y cada año mueren más de 600.000 personas por causas relacionadas con la gripe. Por lo tanto, podéis imaginaros hasta qué punto importante es, porque al final esto es algo que pasa cada año, ¿vale? Y datos, por ejemplo, a nivel español de la gripe, pues esto, ¿no? Ya lo veis, más de 600.000 consultas en atención primaria, más de 27.000 hospitalizaciones, más de 1.800 ingresos o más de 4.000 fallecimientos asociados a la gripe. Todos estos datos, cuando los comparamos con los datos del maldito coronavirus, parece poca cosa. Pero, insisto, y no nos olvidemos que la gripe es algo que pasa cada año, desde hace muchos años. Es decir, que estos datos no son son del año 2019 y 2020, pero podían ser también del 2018-2019 o del 2017-2018. Es decir, que hay muchos casos acumulados y por eso es un problema importante. ¿Cómo se previene la gripe? Pues fundamentalmente de la misma manera que se previene las infecciones virales en general y algo que tanto y tanto se ha repetido con el tema del coronavirus, ¿no? Taparnos la boca cuando tosemos o estornudamos, higiene, higiene ya sea lavarnos las manos o no reutilizar pañuelos, limitar el contacto lo máximo posible y incluso a utilizar mascarillas, que esto era algo que hasta ahora, bueno, pues no era algo habitual, pero que, bueno, como veis, parece que a partir de ahora será algo habitual en nuestras vidas. ¿Por qué es importante la vacunación todos los años? Bueno, porque el virus de la gripe es un virus que puede mutar y que de hecho muta y muta muy fácilmente. Por lo tanto, cada año, cada año, de hecho, para que lo sepáis, es que la vacuna de la gripe lo que se hace es que se coge los diferentes subtipos de gripe, que es del famoso H1N1, ¿vale? Que es el virus de la gripe. Se cogen los diferentes subtipos de la gripe de los últimos años y se ponen trocitos de esos virus más frecuentes y eso es lo que se inocula en el virus de la gripe de cada año. O sea, la vacuna de la gripe de cada año es diferente a la del año anterior y por eso se debe actualizar, porque cada año nos vacunamos con las cosas más frecuentes que han pasado los años previos. Y porque, como veíamos también antes, la vacuna de la gripe, que es una vacuna no atenuada, sino una vacuna inactivada, no dura tanto tiempo como nos gustaría, ¿vale? Bueno, la idea es esto, la vacuna de la gripe es muy segura y muy eficaz, ¿vale? ¿Por qué este año es especialmente importante? Pues es evidente, ¿no? Porque tenemos una pandemia mundial de una infección que afecta de una manera similar a cómo afecta la gripe, y esto lo veremos un poco después también, y que si una persona tiene las dos infecciones a la vez, que puede pasar, el riesgo de fallecimiento es más del doble. Y además, aunque no sea así, simplemente por intentar evitar la sobrecarga del sistema que ya estamos viviendo y que por desgracia todos estamos viviendo y vosotros también, intentar precisamente aliviar al sistema lo máximo posible. ¿En quiénes está indicada? Fundamentalmente, pues en niños y niños menores de 6 meses, en personas alérgicas, o ¿a quién está contraindicada? En niños pequeños, en personas alérgicas a la vacuna, en personas que han tenido una reacción alérgica grave. Una reacción alérgica grave no quiere decir me puse la vacuna y al día siguiente estuve malito o estuve un poco malo al día siguiente y ya está. Eso puede ser un propio de la vacuna y eso no es una reacción alérgica grave. Una reacción alérgica grave es algo que os aseguro que sabéis lo que es, o bien en personas que justo en ese momento estén teniendo una infección, ¿vale? ¿A quién está indicada la vacuna? Pues en personas mayores de 65 años fundamentalmente, en personas, esto es de forma global, esta sería la diapositiva de cada año. Persona de más de 65 años, persona entre 6 meses y 65 años con alto riesgo de complicaciones por alguna condición o enfermedad de base, es decir, en principio la mayoría de las personas que tienen una enfermedad crónica de algún tipo, en personas que puedan transmitir la gripe, aquellas que tienen
riesgo de presentar complicaciones, es decir, convivientes o personal sanitario, y personal sanitario, ¿vale? Pues el personal sanitario, de hecho, ya lo he introducido antes. ¿Y este año qué? Bajo mi punto de vista, y esta es mi opinión personal, este año todos, todo el mundo. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho antes, por intentar evitar la situación de colapso del sistema y por intentar... yo muchas veces lo explico así, ¿no? ¿Qué pasa si tú ahora tienes 4 mocos y un poco de fiebre? Que lo primero que vas a pensar es que tienes el maldito COVID, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que te vas a ir a hacer una PCR a tu centro de atención primaria. ¿Qué va a pasar? Que aunque seas negativo, seguramente te van a decir que tienes que confinar. Y a tus convivientes, pues más, ¿no? Si todo, y eso puede pasar porque sea una gripe, por supuesto que puede pasar. ¿Podemos intentar evitar tener todo este show? Yo creo que sí, y creo que es importante que así sea, ¿vale? ¿Cuándo comienza la campaña de vacunación de la gripe? Pues ya lo sabéis, que hace un mes, un par de meses, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo? Bueno, como mínimo, parece que hasta final de año, como mínimo, y seguramente algo más. ¿Cuál es el tipo de vacuna de la gripe que se comercializa este año y que se van a comercializar siempre cada año hasta que la cosa cambie? Son vacunas inactivadas y por eso son seguras, ¿vale? Pueden vacunarse los inmunodeprimidos o pacientes con complicaciones graves, como puede ser cáncer, infectados por VIH, trasplantados, personas sin bazo. Sí. ¿Qué es un resfriado? La idea es, ¿mocos, tos y fiebre es una gripe? No. Mocos, tos y fiebre puede ser un resfriado. Y un resfriado es lo que vendríamos a llamar... O sea, ¿por qué? Porque hay otros virus, que no es el virus de la gripe. Rinovirus, virus estacionales, etc. Un resfriado viene a ser esto, ¿no? Congestión nasal, secreción, molestias... Bueno, el típico resfriado. Es que no hace falta que os explique que es un resfriado porque lo sabéis perfectamente. ¿Qué es una gripe? Pues algo un poco más, ¿no? Normalmente fiebre alta, dolores musculares, fatiga, etcétera, etcétera, ¿vale? Menos moco y más malestar general. ¿Diferencia entre la gripe, perdón, y el coronavirus? Bueno, puede ser bastante indistinguible. Con lo cual, la idea es que el coronavirus sí que produce cosas, digamos, algo más específicas, como es la falta de aire, es raro que la gripe lo produzca, o la pérdida del gusto y el olfato, en general no lo produce, pero puede pasar. Entonces, bueno, a veces puede ser bastante indistinguible, ¿vale? Un poco intentando diferenciar, ¿no? La idea es que el constipado es congestión nasal, dolor de cuello y tos. La gripe es menos congestión, dolor de cuello, tos, fiebre, malestar, fatiga, dolor muscular. Y el COVID es eso, seguramente con menos dolor de cuello, más falta de aire, pérdida de gusto, olfato, etcétera, etcétera. Pero insisto, muchas veces difícilmente diferenciable, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco más de lo mismo. Los resfriados normalmente no tienen diarreas, la gripe puede tenerlo, el COVID también. La falta de aire generalmente lo da más el COVID que cualquier otras cosas. Los estornudos y el cuadro más nasal lo produce más el resfriado. Un poco esta es la idea, ¿vale? Todo y que, insisto, no es tan fácil, ¿vale? Una cosa importante de la gripe y del coronavirus es la capacidad de infectar. ¿Por qué el coronavirus nos está dando tanta guerra? Por muchos motivos, pero entre otros motivos por esta capacidad de infectar. Se pone el ejemplo, ¿no?, de si hay 10 personas que se infectan con gripe en el cuarto ciclo de infección, es decir, la cuarta, digamos, sucesión de infecciones, se llegan a infectar 31 personas. Cuando eso pasa con el COVID, se llegan a infectar casi 200. La capacidad infectógena del COVID es muy alta y como ya hemos vivido y estamos, por desgracia, viviendo, ¿vale? Hablamos un poco de la vacuna. Dadme un segundo que voy a darme un poco de luz y hablamos de vacuna del COVID. Vale, ya estoy aquí. Vacuna del COVID. Como decía antes, es hablar un poco del sexo de los ángeles. ¿Por qué? Porque tenemos poca información. Tenemos poca información en general y hasta que no tengamos
la información más real. Yo tampoco soy muy partidario de especular, porque creo que es absurdo, es que es hablar por hablar, ¿vale? Entonces, hablaremos un poco de lo que sabemos. Tipos de vacunas que se están produciendo para el COVID, o qué se está haciendo. Bueno, alternativas, coger todo el virus, ¿no? Como hemos visto antes, atontarlo y generar la vacuna. Bien. Otra alternativa, coger un trozo del virus, que en este caso son las proteínas de las espículas, que estas espículas es lo que le da esta famosa forma de corona, ¿vale? Y generar defensas a raíz de esa proteína. Bueno, otra alternativa, coger un trozo de proteína más de otra zona y generar defensas, ¿vale? Y una cosa muy novedosa que no se había hecho hasta ahora es intentar producir la vacuna directamente del material genético del virus, del ARN, ¿vale? Por lo tanto, tipos de vacunas, hay hasta 8 tipos. A partir del virus, pues lo que veíamos antes, esto es, digamos, lo que hemos visto hasta ahora también antes. Virus atenuados, es decir, coger el virus normal y corriente, atontarlo y ya está. Virus inactivados, virus que lo coges y lo inactivas. A partir de otros virus, que esto es coger un trozo del virus del coronavirus, del SARS-CoV-2, y pegarlo a otro virus y que sea otro virus menos grave y que sea este otro virus el que pongamos y por lo tanto el que genere estas defensas, ¿vale? O bien coger trozos del material genético del virus o bien trozos del virus, pero no del material genético, sino de las otras cosas que tenemos, ¿vale? A partir del virus, lo que decíamos, virus inactivados, haces diferentes secuencias para coger el virus y atontarlo, pero lo que estás poniendo es el virus como tal, ¿vale? Virus atenuados, haces procesos para que el virus no... Pones el virus, pero el virus que no es capaz de contagiar, ¿sí? Similares a los virus inactivados, como hemos dicho antes, el polio, la rabia, la gripe, ventajas son... Perdón, lo he dicho al revés. Perdón, ¿eh? Los virus atenuados son lo que decíamos antes de virus que es el virus como tal, pero atontado. Los virus inactivados son aquellos que no es capaz de contagiar. Por lo tanto, eso, ¿no? Similar a la gripe, lo que hemos explicado de la gripe. Ventajas fáciles, seguras, se han probado en otras epidemias de SARS, ya sabéis, el MERS y todas estas cosas. Inconvenientes, bueno, son potencialmente peligrosos como todos y luego necesitan dosis de recuerdo, ¿vale? Virus atenuados, como hemos dicho antes, la triple vírica o, por ejemplo, la fiebre amarilla, etcétera. Aquí también podríamos poner la varicela. La ventaja que es realmente poner el virus, por lo tanto la respuesta inmunológica que produces es muy alta. Inconveniente, bueno, que hay que estar seguro y que en determinadas subpoblaciones de pacientes no se puede poner, como hemos visto antes. Por lo tanto, ¿cómo se va a generar, volviendo al esquema de antes de cómo se generaban las defensas? Si es a partir del virus, se inyecta, el virus contagia a una célula humana, esta célula humana lo que hace es ponerse en contacto con la célula dendrítica, esta célula dendrítica lo que hace es, y seguimos, lo que haría es lo que hemos visto antes, ¿no? Esta célula dendrítica contactaría con linfocitos B y linfocitos T y esto produciría la destrucción del virus por un lado y la producción de defensas por el otro. Si lo que hacemos es utilizar otros virus como vector, es decir, coger un trozo del coronavirus, ponerlo en otro virus y que ese sea el virus que nos infecte, esto es una alternativa. ¿Cómo hacer esto y qué vacunas similares se ha utilizado? La del ébola. La del ébola es una vacuna que se lleva muchos años también trabajando en ella y que no ha sido tan fácil. ¿Por qué? Porque esto que estamos diciendo es muy complicado. O sea, al final es coger un trozo del virus, aislarlo, atontarlo, ponerlo en otro virus y que ese virus sea el que entre y que produzca las defensas. Las ventajas es que, bueno, no estás manejando el virus entero, por lo tanto, la posibilidad de producir infección es imposible. Los inconvenientes es que, claro, la inmunidad que exista contra el virus que tú estés utilizando como vector puede disminuir la eficacia.
coger y hacer lo mismo que os explicaba, pero con otros virus, como puede ser el adenovirus, que de tal manera que no sea capaz de replicarse, es decir, que cuando entre dentro del cuerpo no sea capaz de infectar células y expandirse, sino que simplemente ese sea el que detecte estas células dendríticas, estaría muy bien. Pero esto es algo muy novedoso, es algo que que no es nada fácil de hacer. Las ventajas es que los adenovirus se han utilizado para muchas cosas, los inconvenientes, y que se sabe que son seguros, los inconvenientes es que, bueno, quizá necesitan dosis de recuerdo también. ¿Cómo funcionaría esto? Pues como decíamos, ¿no? Virus que se inyecta a través de otros virus, es decir, inyectas el otro virus y o bien el que es replicativo, es decir, entra en la célula, produce otros virus y así lo detecta la célula dendrítica, la célula de defensa y por lo tanto se produce la respuesta, o bien aquellos que no son replicativos y que por lo tanto lo único no infecta las otras células propias, es la que detecta la célula dendrítica directamente. Esto lo que generaría al final es que detectas estas zonas del SARS-CoV-2, del coronavirus, del COVID-19 y por lo tanto las células las células dendríticas que producen las defensas, como ya ha detectado estas zonas, produce defensas contra estas zonas y conforme vuelvan a entrar en el cuerpo, que sería con la infección propia del COVID, ya tendrías esas defensas que lo reconocerían. ¿Vale? Espero estarme explicando más o menos. A través del material genético. Esto es algo muy complejo que intentaré explicar y que de hecho es algo que nunca se ha hecho, ¿vale? La idea cuál sería coger ese material genético del virus como tal e introducir directamente ese material genético, ¿vale? Esto en teoría es fácil, o sea, es sencillo de pensar, pero es muy complejo de producir porque nunca, para que os hagáis una idea, esto nunca se ha hecho porque este material genético suelto, las células lo destruyen directamente, no generan defensas, sino que directamente se lo cargan. Y por eso es tan difícil, ¿vale? Y además este material genético dentro del cuerpo es muy inestable y por lo tanto directamente se destruye solo, no llega ni a que lo destruyan las células del cuerpo, ¿vale? Otra alternativa, bueno, utilizar otro material genético, es decir, es, digamos, ir para atrás, coger este material genético del virus, a través de este generar otro material genético y que sea este el que introduzcas. Esto es muy complicado. Como podéis entender, son seguras, se han probado en otros SARS y parece que funcionan, pero es muy complejo, muy complejo. Y de hecho, por eso no se han producido previamente y por eso es tan difícil. Perdón. Manera de hacerlo. Bueno, pues esto, ¿no? El ARN, que es el material genético del virus, infecta directamente la célula y lo produce. El ADN entra a la célula, el ADN a su vez genera el ARN y el ARN es el que acaba produciendo estos trozos de virus que a su vez son las que serán detectados por las células dendríticas y generará defensas, que al final, el final siempre es el mismo, detectado por las células dendríticas y generar defensas. ¿Vale? Las otras alternativas, a coger trocitos del virus y que sean esos trocitos directamente los que metamos en el cuerpo para poder generar las defensas. Similares, cosas que se han hecho parecidas con la hepatitis B. Son muy seguras, no hay grandes problemas, o sea, no hay grandes problemas, me refiero, no hay grandes riesgos, problemas que es muy costoso, porque esto tienes que producir el virus, aislarlo, conseguir esa proteína totalmente aislada y esa proteína optimizarla para que genere defensas. No es fácil. Y si cogemos otros trozos de virus, como puede ser en el papiloma, pues viene a ser el problema el mismo. ¿Vale? Y esto es un poco la misma historia. No la repetiré ahora. ¿Vale? Como sabéis y como creo que en algún otro momento hemos comentado, para que os hagáis una idea de cómo funcionan el desarrollo de las vacunas, que viene a ser lo mismo que cómo funciona el desarrollo de los fármacos, estas son las fases de un ensayo clínico. Datos preclínicos, animales, laboratorio. Fase 1, lo pruebas en unos poquitos voluntarios para ver que no pase nada. Fase 2,
lo pruebas en unos cuantos voluntarios, porque todo esto siguen siendo voluntarios, porque son ensayos, pero ya bastantes más para que ser capaces de conseguir ver efecto, y si ahí parece que funciona, te vas a una fase 3 que lo que hace es ponérselo a montones de gente, porque eso digamos que es lo más similar a la población real. Si todo eso se pasa, una vez que tienes la fase 3 hecha, lo que consigues es todo lo demás, aprobar y fabricar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, lo que ahora nos dan de resultados, y digo resultados entre comillas, porque lo que tenemos de resultados es lo que nos explican las propias farmacéuticas que producen la vacuna que están viendo, pero no están publicados los resultados, es decir, no hemos visto esos resultados en un artículo científico del cual pueda ser fiable. Es esto, es digamos este final de la fase 3, es cómo están funcionando ya en montones de pacientes, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo está el proceso de la vacunación del COVID, en fases preclínicas, en laboratorio y en ratitas, centenares de intentos, ¿no? En fase 1, 22, en fase 2, 5 y en fase 3, 8. Y de estas 8, las 3 que más han sonado, ya lo habéis oído, que son la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca, que es la de Oxford, que ahora hablaremos un pelín de ellas. Aprobadas a día de hoy, ninguna, por ahora. ¿Vale? ¿Qué técnica utilizan para esto de las técnicas que hemos visto antes? Pues hay un poco de todo, ¿vale? Ya veis que algunos son con virus inactivados, otros son con material genético, con trozos o sea, con material genético solo, con material genético a través de otros virus y con trocitos de virus, ¿vale? Para hablar un poco de las que ya suenan, ¿vale? Porque creo que es interesante, ya que nos están bombardeando todo el santo día, por lo menos saber de qué nos hablan. Para que os hagáis una idea, hablaremos de las 3, digamos, que más han sonado. Las 3 que más han sonado es la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca Oxford. Y luego también ha sonado, pero digamos así, un poco en la lejanía, el Sputnik, que es la que han hecho el gobierno ruso, y la del gobierno, bueno, la de los militares chinos, ¿vale? La de Pfizer y la de Moderna son vacunas ARN o ADN, es decir, son estas vacunas que veíamos antes que lo que hacen es coger el material genético del virus y inyectarlo para que nuestro cuerpo lo detecte como patógeno y por lo tanto pueda producir la defensa. La de AstraZeneca, que es la de Oxford, lo que hace es utilizar un vector viral. Es lo que veíamos antes de coger otro virus, ponerle ahí un trocito del coronavirus y que ese otro virus sea el que infecte, ¿vale? Esa misma técnica es la que han utilizado para la del gobierno ruso y la otra de los militares chinos es la de virus inactivado, es decir, coger el virus y inactivarlo, ¿vale? Directamente el virus entero. ¿De acuerdo? ¿Cómo estamos? Pues esperando, como todos, ya lo sabéis, esto es así. ¿Qué tendremos? Ya lo veremos. ¿Qué podemos hacer hasta que esto llegue? Lo que ya sabemos, ¿no? Higiene, protegernos, tener cuidado, distancia social, mascarilla, etcétera, etcétera. Evidentemente, nada que no hayáis oído hasta el infinito. Por cierto, otra cosa que no he dicho aquí, ¿no? Una de las preguntas que puede haber es, oye, ¿y a mí qué vacuna me recomiendas? Bueno, es que ya veremos. Ya veremos por qué. Porque puede ser que no nos den a elegir, es decir, puede ser que se compre una tirada de vacunas para todos y que la vacuna que haya sea una, única, y sea esa. Si nos dan lugar a elegir y tenemos diferentes vacunas a nuestra elección, hay que identificar o hay que ir caso por caso. Hay que ver cada caso, cuál sería la vacuna más adecuada, etcétera, etcétera, ¿vale?
Lo digo porque, bueno, es una cosa que puede surgir como duda, ¿no? ¿Y yo qué? Pues tú ya veremos, porque es esto. Es que no me gusta especular mucho porque es que sigo pensando que es hablar del sexo de los ángeles. Es que no, hasta que no lo tengamos realmente aquí, me parece absurdo crear una falsa expectativa o una película que no sabemos qué va a ser de verdad, ¿vale? Nuevos hábitos en tu vida diaria. ¿Qué os voy a contar que no sepáis, no? Pues intentar estar en el mejor estado físico y emocional posible, intentar prevenir, evidentemente, cuando salgáis a la calle, que eso no quiere decir que no salgáis, y es algo que yo insisto también mucho, creo que es muy importante que salgáis y que retomemos rutinas, pero con cuidado, lógicamente, eso es lo que ¿no? viene a decir lo de prepara tus salidas, disfruta de las reuniones, pero en las condiciones que sabemos y con cuidado, y mantener toda la prevención también en el ámbito laboral. Y ya hemos acabado. Y quería deciros una cosa de aquí, para que os hagáis una idea en esta última, en estos nuevos hábitos o en este nuevo mundo que nos rodea. Que bueno, no sé si lo sabéis, con alguno de vosotros sí que ya os lo he comentado, que estoy en casa. Estoy en casa aislado, en cuarentena, por contacto directo con un paciente COVID positivo. Con un paciente no, con un compañero, con un contacto estrecho. Yo estoy bien, sano, asintomático, PCR negativa, ningún problema, pero bueno, por normas de cómo están ahora siendo las normas, y ya lo sabéis, tengo que estar 10 días en casa. De hecho, alguno de vosotros puede haber pasado que te hubierais visita estos días y que os hayan avisado de que la haremos telefónicamente porque no puedo hacerlo de otra manera. Tengo que estar toda esta semana y la semana que viene haciendo cuarentena en casa. La nueva normalidad. Bueno, pasamos, si os parece, espero que haya resultado interesante y me haya sabido explicar, a la parte de preguntas y nada, la idea es las preguntas, porfa, las hacéis por el chat y yo las iré recibiendo y las vamos contestando sobre la marcha, ¿vale? Espero haberme explicado bien, que no es fácil de explicar todo este rollo, con lo cual, a eso, espero haberme explicado suficientemente bien. Una de las preguntas que se hace es si es igual de eficaz una vacuna inyectada que una vacuna oral. Buena pregunta. La idea es que normalmente cuando se elige entre inyectada u oral no es solo, no es por eficacia, sino es por cómo es la vacuna. Por ejemplo, de la vacuna oral, que al final la vacuna oral fundamentalmente que tenemos es la de la fiebre tifoidea, existe también la inyectable y normalmente la eficacia es parecida. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de las vacunas el problema es que no se pueden tragar porque en el cuerpo, en el estómago, tenemos unas sustancias que lo que hacen es degradar el material, las proteínas. Como degrada las proteínas, ¿qué es lo que pasa? Que no llegaría la vacuna a la sangre, por lo tanto, no habría manera de generar las defensas. Y por eso tienen que pinchar. ¿Vale? Pero en general, cuando se ofrecen las dos opciones, que ya os digo, hasta donde yo sé, solo la fiebre tifoidea, en general las dos opciones son válidas y más o menos igual de eficaces. Otra de las preguntas que se hace es, ¿están todas las vacunas recomendadas para los pacientes de esclerosis múltiple financiadas y los familiares que las necesitan? Esto es un muy buen punto y yo os cuento. Vacunas financiadas en general están, lo que se busca y lo que se buscó de hecho en este consenso es que estén, en este consenso aparezcan todas las que están financiadas. Es decir, el objetivo es que no haya que gastar más, ¿vale? O que no haya que gastar, de hecho. ¿Están todas financiadas? La inmensísima mayoría sí. Hay un par de excepciones que depende del caso. También muchas veces depende de la región, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero la respuesta fácil es sí. La respuesta compleja es no tanto. Hay sobre todo, ¿no? la del papiloma humano y algún otro y alguna otra que puede no estar financiada, pero en ese caso lo que hay que hacer es mirarlo por comunidades, porque de hecho, y esta conversación yo la tuve hace poco con la gente que se dedica a vacunas en la mutua,
todo y las que se supone que no están financiadas, habría que mirar de forma exacta si en pacientes con esclerosis múltiple, por ser una patología como la que es, están financiadas o no. Y los familiares que la necesitan, en principio, como decía antes, sí, porque ya os digo, de las excepciones, de las pocas excepciones que no están financiadas, que son muy, muy pocas, en principio de estas no se recomendaría que se vacunaran los familiares, sino que se recomendaría solo al paciente como tal. No sé si hay alguna otra pregunta o algo que yo os pueda contestar. Una de las preguntas es, ¿y entonces la vacuna de la gripe sí? Sí. Sí, sí, sí. Yo por mi opinión es que sí, de forma rotunda sí. Creo que vale la pena. Es una vacuna, como decía antes, muy segura y que o sea, cuando siempre ponemos ¿no? una balanza en el cual pensamos riesgos y beneficios. Los beneficios potenciales son muchos. Por muy, muy pocos riesgos, por no decir casi ninguno. Por lo tanto, sí, vacuna de la gripe sí. De hecho, sé que hay muchos de vosotros que ya estáis vacunados de la gripe y muchos de vosotros también me habéis preguntado y yo creo que a todo lo que me habéis preguntado la respuesta ha sido la misma, ¿no? Que sí. Otra pregunta es, entiendo que lo correcto cuando salga la vacuna es esperar y consultar cada uno nuestra situación personal, ¿no? Sí, ese es el resumen en general. La idea es cuando tengamos, de hecho, ya os emplazo a que cuando tengamos la vacuna del COVID dando vueltas, repetiremos este webinar, ¿vale? Lo repetiremos solo hablando de la vacuna del COVID y por lo tanto hablaremos en casos concretos, o sea, de qué vacuna tenemos, cómo se va a generar la vacunación, etcétera, y en ese caso sí, hablaremos, digamos, caso por caso, si queréis. Eso generará bastante jaleo, pero creo que tiene sentido que así sea. Buenas tardes, gracias por el webinar. No, gracias a vosotros. De estas 3 vacunas hay estudios específicos de gente con esclerosis múltiple. En caso positivo, ¿qué se sabe? No. De hecho, una de las cosas que pasa con las vacunas y con estos estudios en general es, disculpad, es que uno de los criterios de selección para los pacientes es que sean pacientes sanos. Sanos es sanos, ningún tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, en pacientes con enfermedades concretas, digamos que no podemos hacer recomendaciones absolutas porque no lo sabemos. ¿Qué pasará? Pues que no sería raro que alguno de esos pacientes que se declaró sano a la hora de ser voluntario, pues pueda tener alguna enfermedad como puede ser, por ejemplo, una esclerosis múltiple. Por lo tanto, eso es lo que sabemos. Pero vamos, concretamente si se ha probado en pacientes con esclerosis múltiple, no. Pensad que cuando a mí me hace gracia, no sé si me hace gracia o me irrita, pero bueno, cuando oímos los datos de las vacunas y el 90% de efectividad y no sé cuántas cosas más, aparte de un gran trabajo de marketing, que eso es lo que hay detrás, estamos hablando de que están probadas en pocos centenares o pocos miles de pacientes. Es decir, no, la información que tenemos es importante porque al final, bueno, de hecho, y ni siquiera tenemos esa información publicada de tal manera que la podemos contrastar, palpar y ver. Es solo por ahora notas de prensa. Por lo tanto, bueno, cuando sepamos más hablaremos más, ¿vale? Pero bueno, que la idea es esto, que hay mucha información que iremos teniendo un poco, entre comillas, sobre la marcha. Otra pregunta es una duda. ¿El hecho de que haya vacunas que no ofrezcan una protección permanente depende solo de las mutaciones del patógeno o es que las defensas se olvidan de lo aprendido? Bueno, es que el tipo de vacuna ya hace que no sea uy, a ver cómo explico esto que me estoy liando, perdón.
La idea es, depende cómo sea el tipo de vacuna, las defensas son capaces de quedarse para siempre o de olvidarse, ¿vale? No es solo por un tema de las mutaciones que se producen. O sea, en aquellas infecciones, como por ejemplo la gripe, que sí que el virus muta y como muta, digamos que no es que no tengamos inmunidad, es que cada año nos enfrentamos a un virus nuevo y diferente. En aquellas nos tenemos que revacunar porque no hemos estado en contacto con ese virus, ¿vale? Pero hay otras que el virus no muta, pero que por cómo es el tipo de vacuna, que ya habéis visto que no es tan fácil lo del tema del tipo de vacuna, la respuesta inmunológica que genera es transitoria, no es para siempre y por lo tanto, por eso tenemos que redosificar. Otra pregunta es, ¿la vacuna será una especial para la esclerosis múltiple o será la general? No, será la general. Dudo mucho, vamos, no lo sé, pero dudo mucho que saquen una vacuna concreta para pacientes con esclerosis múltiple o con enfermedades concretas, porque ya os digo, no habrá información suficiente. Será la general. Lo que pasa es que eso luego tendremos que ver consideraciones. ¿Qué quiero decir consideraciones? Pues que si hay varias vacunas en el mercado y podemos elegir el tipo de vacuna, a lo mejor lo que hacemos es que depende para quién o depende qué pacientes les recomendaremos una vacuna u otra. ¿Vale? Otra pregunta es, si nunca te has vacunado de la gripe, ¿es obligatorio o aconsejable hacerlo? Obligatorio no. Obligatorio, hay pocas cosas en la vida que sean obligatorias. Desde luego esto no. De hecho, ahora existe el debate, ¿no?, de si se va a hacer obligatorio el vacunarse del COVID, que esto será también harina de otro costal, ¿no? Obligatorio no lo es. Aconsejable, yo creo que sí. Aunque no te hayas vacunado nunca, aunque no te hayas vacunado nunca. No pasa nada, no tienes por qué hacer una reacción. Es muy raro hacer una reacción importante alérgica a la vacuna de la gripe, por lo tanto yo creo que sí que es recomendable. Vale. Otras cosas, moltes gràcies per dedicar-nos el temps i per la teva explicació. Nada, gracias a vosotros una vez más por estar aquí. Muchas gracias por la información facilitada, ha sido claro y fácil de entender, me alegro porque ha habido momentos en que lo dudaba porque no es fácil de explicar todo esto, pero me alegro que así sea. Otras preguntas, ¿os pondréis en contacto con nosotros otra vez para la del COVID? Sí, yo creo que sí, porque creo que será muy importante, ¿no? O sea, sí que os pido, digamos, un poco de paciencia. Un poco de paciencia, ¿qué quiero decir? Que conforme tengamos la vacuna dando vueltas, que no sé cuándo será, os pido que no haya un aluvión de mensajes de ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Porque no daré abasto para poderlos contestar, ¿vale? Pero sí, yo creo que conforme tengamos información más real de la vacuna que tendremos, de cómo van a ser los calendarios o las formas de vacunar, etcétera, etcétera, mi objetivo es hacer otro webinar y poderlo explicar de nuevo un poco, ¿vale? Otras preguntas es ¿cómo hacemos para ponernos la de la gripe mediante el CAP? Sí, en cada uno de los centros de atención primaria, sea el que sea, podéis ir a vacunaros. De hecho, con que contactéis, muchas veces llamando por teléfono, no hace falta contactar con el médico, digamos, de atención primaria, sino simplemente es llamar y preguntar, ¿se está vacunando? ¿Cómo tengo que hacer? A veces hay que pedir cita previa y a veces simplemente te dirán, ven cuando quieras y te la ponemos, ¿vale? Otras preguntas. ¿La combinación COVID y esclerosis múltiple tiene alguna afectación diferente a toda la sintomatología conocida o secuelas? No, lo cierto es que no. Lo que sabemos, evidentemente, nos falta infinita información, pero ya empieza a haber información cada vez más. Lo que sabemos es que en pacientes que tienen esclerosis múltiple, el tener el COVID no tiene por qué ser un COVID más peligroso. Y de hecho, con ninguno en principio de los tratamientos. Hay algunos artículos, sobre todo hay uno reciente del grupo francés que son un montón de pacientes, que ahí sí que se mira específicamente pacientes con esclerosis múltiple que cogen el coronavirus y que ven un poco qué pasa con esos pacientes, si su infección es más grave o menos o diferente a la de la población general y no. Lo que se ve es que los pacientes que van peor
son los pacientes que tienen los factores ya conocidos de gravedad para el COVID. Gente más mayor, fumadores, patología respiratoria previa, patología cardiológica previa y obesidad. No hay factores, digamos, diferentes, ¿vale? Otras preguntas es la vacuna de la gripe. ¿Se trata de una vacuna atenuada? En ese caso, si un paciente de esclerosis múltiple está recibiendo un tratamiento inmunosupresor, no estaría contraindicada. No es una vacuna atenuada, perdón, porque creo que en algún momento lo he dicho mal. Es una vacuna inactivada. Por lo tanto, no está contraindicada bajo ningún concepto. Perdón, porque creo que en algún momento lo he dicho al revés y quizá se han confundido términos. Culpa mía, ¿eh? O sea, la idea es vacunas atenuadas, de las que en principio están contraindicadas para la esclerosis múltiple, fundamentalmente es la de la varicela, la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea y alguna cosa más un poco rara. Es decir, las vacunas de la mayoría de las cosas que os vengan a la cabeza no son vacunas atenuadas y la gripe tampoco. Hola, siempre se dice que para estar seguros de una vacuna se debe analizar más tiempo del que se ha hecho con el COVID. También en esta situación, ¿es recomendable vacunarse incluso en personas enfermas que no se han tenido en cuenta en las pruebas de la vacuna? Gracias. Gran pregunta y no hay una respuesta. Es decir, ¿qué queréis que os diga? Con el COVID todo ya lo estáis viviendo y lo estáis viendo. Parece que, bueno, hay como mucha prisa en todo, ¿no? Y se hacen, en muchas ocasiones se hacen como conclusiones muy rotundas cuando yo creo que no se pueden hacer esas conclusiones porque no hemos tenido margen suficiente de tiempo aún. En pacientes con patologías concretas y la vacuna del COVID, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Seguro que cuando la tengamos disponible, lo que se dirá es que se recomienda en pacientes con patologías previas, porque precisamente no sois los pacientes que, entre comillas, podéis tener más riesgo, en teoría. Pero como os decía antes, dependerá un poco del tipo de vacuna y de los resultados que tengamos reales, que podamos leer, veremos, ¿vale? Siento no poder ser más concreto, pero es que, como os decía antes, es un poco hablar del sexo de los ángeles o a qué huelen las nubes. Otras preguntas. ¿Si has pasado el COVID, vacuna de la gripe? Sí, sí, no tiene nada que ver. El virus, el coronavirus y el virus de la gripe no son para nada parecidos y por lo tanto el pasar una cosa no te confiere defensas contra la otra, ¿vale? Los familiares también es recomendable que se vacunen de la gripe, incluso si ya ha pasado el COVID en casa, sí. La misma respuesta que antes. El COVID y la gripe son virus totalmente diferentes y por lo tanto vale la pena, ¿vale? Te has explicado de maravilla y te has anticipado a dudas. Una suerte poder escucharte. Mil gracias. Gracias por el webinar y por la explicación y a la espera de novedades. Bueno, y bueno, luego hay diferentes mensajes de agradecimiento y veo que alguien dice, bueno, que tenía muchas dudas de este tema y que parece que las hemos solventado. Pues ya me alegro porque ese era el objetivo. Al final, el objetivo es este, ¿no? El objetivo es conseguir, bueno, poder informar, que para eso está. Veo algunos aplausos incluso, gracias, de verdad. Nada, lo dicho, mil gracias a todos. Gracias a vosotros, cuidaros mucho, estamos en contacto y poca cosa más. Seguiremos en contacto, evidentemente, y hablaremos más adelante, porque ya os digo, muchas de estas dudas que os pueden quedar con el tema de la vacuna del COVID, que son dudas totalmente lógicas y que realmente yo también las tengo y que por lo tanto a día de hoy no os las puedo contestar de ninguna manera porque no tenemos la información. Intentaremos poner un poco de luz cuando tengamos más información. Otra de las preguntas es que si pasaremos la presentación. Perdón, no la pasaremos, pero la colgaremos. La colgaremos en una página web que conforme la tengamos disponible ya os lo pasaré por email también para que la podáis ver. Tanto para vosotros si os apetece volver a escuchar toda la chapa que os he pegado, que ya sería ganas, pero bueno, como para aquellos que no hayan podido estar presentes y que le pudiera interesar. ¿Vale? Y si no hay más, que creo que no hay mucho más, nada. Cuidaros mucho. Muchas gracias a todos.
Y lo dicho, hablamos. Yo seguiré en casa aburrido, asintomático pero aburrido. Mejor que sea así que en otra cosa, ¿vale? Cuidaros mucho y mil gracias a todos. Chao, chao.